¿Qué tal amigos de Vida Emprendedora? Yo soy Miguel. En este video vamos a hablar sobre si es conveniente invertir en acciones o no en este 2022. Muchas personas se han estado alejando de la bolsa de valores, tanto inversores como posibles no inversores que prefieren mantenerse al margen de esto o no invertir porque pues sabían que venía una mala situación. Además de que entras en YouTube y si sigues muchos canales que tienen que ver con inversores, generalmente son malas noticias, o de que Warren Buffett advirtió esto, o que X persona advirtió lo otro, o que Michael Burry está en venta y X cantidad. Entonces generalmente se hace muchísimo miedo en torno a esto, que de hecho el mercado últimamente ha estado muy sentimental, aparte que ha habido muchos fundamentales malísimos. También se le complementa el miedo en el mercado, basta con ver el indicador del miedo en el que puedes ver el de miedo y codicia. Puedes ver que el miedo es extremo en el mercado desde ya hace meses. Entonces han sido 5 meses bastante malos, a excepción de la última semana donde se tuvo una pequeña recuperación, pero muy pequeña. Todavía estamos muy lejos de máximos o incluso de llegar a una zona donde sea más o menos un mercado más estable. Entonces aquí vamos a hablar sobre algunos puntos que hay que tomar en cuenta si queremos invertir en acciones en este 2022, en lo que resta del año. Y bueno, lo principal justamente es el riesgo. El riesgo es que, pues, como te digo, las noticias no son del todo buenas y muchas personas se están alejando justamente por esto, pero se están perdiendo posibles buenas oportunidades. ¿Cuáles son los riesgos ahorita? Bueno, todos los datos de inflación, también lo que está pasando con el conflicto de Rusia y Ucrania, también el tema del COVID que ha resaltado también otra vez este año en China. Y bueno, en otros países también, pero bueno, China se ha puesto más extremo porque hasta ha cerrado mucha actividad económica que también llega a afectar a la inflación. Entonces, conforme se sigue afectando la inflación en Estados Unidos y la Fed siga aumentando las tasas más agresivamente de lo que se espera, entonces ahí es donde habría un problema nuevamente para la bolsa, especialmente para las empresas tecnológicas. Ahorita te voy a decir por qué las tecnológicas. Y la Fed ha dicho que si la inflación no cede, va a actuar de manera más agresiva. Parte de esto es aumentar las tasas de interés al 0.75%, que bueno, los últimos han sido de 0.5 y se espera que siga así el resto del año, o bueno, hasta que lleguen a lo que tenían planeado ya de tasas al final del año. Entonces 0.75 parece muy alto y esto afectaría mucho, como te digo, las tecnológicas. ¿Por qué? Porque los inversores, al estar las tasas más altas, todo lo que es tasa fija está dando un mejor rendimiento. Lo pudimos ver en el aumento de los bonos a principios de este año. Entonces, al invertir mejor en tasa fija, entonces los inversores sacan su dinero de bolsa y se van a la tasa fija. Entonces la tasa variable ya no les parece tan conveniente y son las tecnológicas las más afectadas. ¿Por qué? Porque son las empresas con mayor potencial de crecimiento. Entonces los inversores prefieren estar alejados de empresas con rendimiento en el futuro, es decir, sabemos que ahorita lo que invertimos en las acciones no es necesariamente lo que valen ahorita. Casi todas las acciones están sobrevaloradas, incluso ahorita con la caída. Entonces esto es porque esperan lo que valga en el futuro. Entonces si una empresa tiene muy buena proyección, ok, están dispuestos a pagar X cantidad en dólares por acción, pero ahora con todo lo de las tasas y todo lo que te menciono, prefieren mantenerse alejado de estos y mantener su dinero seguro. Ahora, he visto por ahí también que comparan esta crisis con la del 2008, bueno, la que comenzó a raíz del 2007-2008 y que duró algunos años. Bueno, esta crisis se podría decir que sí por la crisis, pero en la situación de la bolsa ahí es el error. La situación era completamente distinta, ahí reventó la burbuja inmobiliaria y después de esto la Fed comenzó a hacer estímulos fiscales. ¿Cuáles son los estímulos fiscales? Bajar las tasas para que vuelva a haber más movilidad en la economía, que se siga moviendo el dinero, y también los estímulos fiscales, todo esto, comprar bonos, basura, entre otros. Entonces, con estos movimientos son los que hizo la Fed justamente en 2020. Y lo que estamos viviendo ahorita es secuela de esos movimientos que hizo en 2020, por lo que en 2018 pues era una situación completamente distinta. También he visto pues análisis de cómo se recuperó el mercado en aquellos tiempos, de que después de la caída vino una subida tremenda y se recuperó en X cantidad de meses.
Bueno, eso es muy distinto ahorita porque como te digo, ahí se recuperó gracias a los estímulos, como lo podríamos comparar nosotros con el 2020 y no ahorita como está. Entonces, así veas mucho parecido en la gráfica. Esto no es una referencia para tomar en cuenta. Ahora, invertir ahora mismo en acciones, ya con todos los precios que ha dado, pues se podría decir que es una buena oportunidad porque pues se espera que ya tenemos un piso. Es decir, ya estamos conociendo cuáles son los mínimos de la bolsa, todo lo que se ha hablado de los aumentos de tasas, los que ya ha pasado más los que van a pasar. Todo esto el mercado ya lo va valorando. Generalmente el mercado ya viene valorando lo que va a suceder, bueno, lo que se sabe que va a suceder en un futuro muy cercano. Por ejemplo, en las empresas puedes ver que si una empresa anuncia que va a adquirir a determinada empresa o va a hacer determinado cambio o determinado proyecto, el precio de las acciones cambia justamente cuando da la noticia y no necesariamente hasta que se dé ese proyecto o ese cambio en la empresa. Entonces, por esto es que va costando lo que costarían más adelante. Entonces, considerando que el mercado ya ha descontado todo, ha descontado el conflicto de Rusia, Ucrania, ha descontado los temas de inflación, todo esto, bueno, ahí es donde se podría hablar que estamos a un precio donde se podría hablar de un buen rendimiento en el futuro, pero debemos de tomar en cuenta que a pesar de esto sí hay algún margen de que pueda caer. Si tú inviertes sin apalancamiento, si inviertes sin tener que necesitar un stop loss o ir muy apalancado, bueno, entonces esto podría venir bastante bien para ti. Si eres los que está haciendo trading o está apalancando, ahí sí hay que tener mucho cuidado y hay que ir con un buen stop loss. Ahora, en cuanto a esto que te menciono, los precios van a seguir variando bastante, especialmente por lo que estamos viviendo de la inflación, lo que ya te mencioné. Si de repente llega a suceder otra mala noticia o los datos de inflación no son los esperados, por ejemplo, que en el próximo reporte la inflación no haya bajado lo que se esperaba, al menos para ir mejorando, porque en teoría tenemos un pico que es el de 8.5, o bueno, en Estados Unidos se tiene este pico y después bajó 8.3, entonces aquí se habla de que ya viene cediendo. En ese entonces todavía las tasas no habían aumentado este 0.5% reciente, que fue después de lo del 8.3. Entonces, si esto sigue mejorando así, excelente. Pero si llega a no mejorar, entonces ahí la Fed podría endurecer más sus políticas y ahí es donde podría volver a caer los precios. Pero bueno, hay que ver muy bien en qué niveles podría caer, en qué niveles podría bajar y estar atentos a comprar a mejor precio acciones. Entonces, también otra cosa que debemos de tomar en cuenta, lo que les mencioné del miedo. Entonces, si una persona quiere invertir en determinadas acciones, muchas veces deja pasar la oportunidad porque hay mucho miedo, ve que en todos lados son malas noticias. Y también esto lamentablemente a muchos los ha hecho perder dinero porque se emocionan cuando hay un día verde, un día con ganancias, un día en que el mercado está solamente respirando, no miden la tendencia, van y compran estas acciones y resulta que todavía iban a bajar más. Entonces se comentó esta magia que les hace el mercado y al final de cuentas terminan pues a lo mejor no perdiendo dinero, pero sí habiendo comprado un precio más caro del que pudieron haber comprado. Generalmente lo que debemos de hacer pues es buscar los precios más bajos posibles, buscar soportes que vengan ya históricamente. Por ejemplo, Microsoft nos dio unos puntos muy buenos para entrar, también algunas otras de semiconductores, incluso algunas del sector bancario también estuvieron a muy buen precio, entonces debemos de tomar en cuenta todo esto. Ahora, hablando sobre comprar ahora, si llega a bajar un poquito, ok, yo es algo que estoy dispuesto a pasar con esto. Si hay que aumentar posiciones, ok, se aumentan posiciones, pero ahorita la clave es mirar a largo plazo. No es tanto a corto plazo, a corto plazo te puede ir bastante bien, pero lo ideal es mirar a corto plazo, que es la salida fácil, es lo que muchos hacen. Si te fijas tú, las personas que están invirtiendo a largo plazo, por ejemplo en eToro, que es el broker que manejamos, si te fijas los Popular Investor, los más top, bueno, muchos de estos, el rendimiento que tienen los que invierten a largo plazo con esta estrategia es más o menos similar en lo que va del año. Entonces, bueno, esto es porque tienen miras a largo plazo. El largo plazo, bueno, no es para todos. Muchas personas quieren hacerse ricas con $200 o $500 en un plazo muy corto. Esto es algo que es normal ver en el trading. Personas especialmente que no tienen mucha experiencia se plantean estas metas tan altas. Ahora,
Ya como inversor, bueno, tú sabes que debes de ser paciente y sabes que no necesitas pues estar viendo tu portafolio diariamente o estar ahí siempre de que, ay, es que subió 2%, subió 1%. ¿Por qué? Porque vas a largo plazo y te queda cierto grado de tranquilidad. Por ahí hay una noticia, bueno, un análisis del broker Fidelity que publicó que sus rendimientos, bueno, sus usuarios con mayor rendimiento eran usuarios o que ya habían fallecido o usuarios que habían olvidado su contraseña y ya no habían regresado al broker. Entonces, ¿esto por qué? Porque compraban ciertas acciones y las dejaban ahí y no tenían ningún take profit ni nada. Estas se revalorizaron y al final de cuentas, pues como se quedaron ahí, no estaban de que, yo voy ganando 10%, mejor me salgo, no vaya a ser que de aquí se devuelve. Entonces muchas veces la psicología los hace cometer este error de cerrar muy rápido y de no aguantar el tiempo suficiente. Entonces debes de tomar en cuenta que si vas a largo plazo tienes que comerte todas esas subidas, todas esas bajadas y estar siempre consciente de que igual te está generando algo de ganancia en lo que se es paciente aquí. Entonces, bueno, en conclusión, para mí yo considero que es un año excelente para invertir en acciones, donde sí ya no era tan excelente, era en 2021 que ya las acciones estaban muy caras. Igual, a pesar de esto, muchos asumieron el riesgo. Yo también asumí el riesgo con algunas empresas. Después, pues bueno, viene toda la caída y no alcancé a cerrar las operaciones suficientes, pero en fin, con lo que se tiene y pues bueno, hay que trabajar sobre esto y para quitarnos mucho el estrés hay que ver con nuestro portafolio a largo plazo y ya, es la salida fácil. También yo te sugiero que veas empresas que tengan su mayor cantidad de flujo de caja disponible y todo esto. También pues hacer un análisis fundamental de las empresas donde vamos a invertir y ver qué tanto les afectaría un escenario donde haya una crisis grande como la que muchos se plantean, que es una crisis histórica, incluso algunos dicen que es la crisis más grande del mundo. Y bueno, no necesariamente también se tiene que invertir a la compra. Si tú consideras que todavía el mercado va a caer más o te va a dar oportunidades para la baja, aquí también se puede ganar dinero. No todo es compra, también puedes invertir en ETFs apalancados en contra del mercado, como el SQQQ, que viene siendo como el Nasdaq inverso, pero apalancado por 3. De esto lo hemos hablado en otros videos. Y bueno, si tienes cualquier duda, cualquier aporte o cualquier comentario sobre esta situación de la bolsa en 2022, la puedes dejar en los comentarios. Eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.